El discurso antisupersticioso en la España de los siglos XV al siglo XVIII. Prefacio. El objeto de este estudio de la investigación que aquí presentamos es el discurso antisupersticioso español de los siglos XV a XVIII. Entre la aparición de los tratados del obispo Lope de Barrientos, escritos con toda probabilidad en las décadas de 1430 y 1440, y varios tomos de los influyentes discursos de Benito Jerónimo Feijoo, publicados entre 1730 y 1760. Los teólogos españoles producen un número insinuadamente elevado de manuales de reprobación de supersticiones. Nuestra propuesta no remite tanto al análisis del discurso, sino al estudio histórico de una forma discursiva específica de enorme continuidad y destacada continuidad a lo largo del tiempo. A principios de la década de 1980, Hayden White notaba que la palabra discurso se había convertido en el término que con mayor frecuencia se hallaba en el léxico de la nueva generación de investigadores de la historia intelectual. Es probable que el presente ensayo justifique una vez más la afirmación del historiador norteamericano. Si pusiéramos a trabajar un ordenador sobre los siguientes 9 capítulos, la palabra discurso obtendría sin dudas el mayor número de citas, tal vez solo por debajo del término superstición. Sin embargo, los avances y polémicas recientes en torno a lo que se ha dado en llamar el giro lingüístico en el seno de las ciencias humanas en general, en el seno de la historia intelectual en particular, nos obliga a transformar este prefacio en un pequeño ensayo de profesión de fe. El hecho de que hayamos convertido un corpus de discursos antisupersticiosos en objeto central del presente estudio no supone en ningún caso la adhesión a, apuestas teóricas que proponen la difusión de las fronteras que separan las prácticas discursivas de las prácticas no discursivas. No supone tampoco la identificación entre discurso y realidad, propuesta por diversos teóricos recientes, para quienes los objetos no deben considerarse como algo externo al ámbito del discurso que pretende aproximarse a ellos, sino como algo totalmente interno a estos discursos, como algo constituido cabalmente por ellos. Aunque estos pensadores no lo digan, Terry Eagleton sugiere que esta negación de la epistemología clásica, que supone cierta concordancia o correspondencia entre nuestros conceptos y la forma de ser del mundo, es impecablemente nietzscheana. La realidad misma, caos inefable, sin ningún orden determinado, sería solo una X
inexpresable antes de que llegásemos a constituirla mediante nuestros discursos. Nuestro lenguaje no reflejaría la realidad, sino que le otorgaría significado, le daría forma conceptuales. Con la publicación en 1985 de Hegemony and Estrategia Socialista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, llegaba a su apogeo lo que Perry Anderson denominaría la inflación del discurso en el pensamiento postestructuralista, en una desviación herética de su mentor intelectual, Michael Foucault. Laclau y Mouffe parecen negar toda validez y la distinción entre prácticas y discursivas y no discursivas en razón de que las prácticas están siempre estructuradas de acuerdo con algún discurso. La categoría de discurso se infla hasta el punto de imperializar el mundo entero, borrando la distinción entre pensamiento y realidad material de papá. Sin embargo, una práctica puede estar organizada como un discurso, pero continuar siendo de hecho una práctica antes que un discurso. Las prácticas sociales y las producciones discursivas se sustentan sobre lógicas irreductibles y claramente diferenciadas. No es necesario homogeneizar la realidad de manera tal que un discurso teológico y el rezo del rosario deban asumirse bajo el mismo rótulo, aun cuando resulta innegable la destrucción discursiva del mundo social. Queda siempre pendiente la cara no visible de dicho proceso, la construcción social de los discursos. Ahora bien, establece la distinción entre prácticas sociales y prácticas discursivas. No implica considerar que solo las primeras pertenecen al mundo de lo real. Si la identificación entre discurso y la realidad resulta excesiva, también lo es la identificación excluyente. Sirva de lo social con las prácticas no discursivas. Una afirmación semejante implicaría hacerse una idea muy estrecha de las dimensiones de lo real. Los discursos son fragmentos de realidad con el mismo derecho que las prácticas no discursivas y que el resto del material de la realidad. No existen motivos valederos por los cuales un historiador deba justificarse por el hecho de convertir un discurso en objeto de análisis específico. Los historiadores de las prácticas sociales no son por ello más historiadores que los estudiosos de las producciones discursivas, sus trabajos no provistos necesariamente mayor encarnación histórica. Los discursos generan o inhiben prácticas sociales, reproducen la dominación y desalientan el ejercicio de la crítica, derrumban las viejas legitimidades y justifican la rebelión contribuyente a otorgar sentido al mundo que habitamos,
fundamentan la inmovilidad, pero también permiten vislumbrar las posibilidades de cambio. La ideología, en tanto discurso que distorsiona, no solo enmascara intereses de clase, puede también producir activamente prácticas y políticas que constituyen la realidad social. Las representaciones no son solo productos, sino productoras de prácticas específicas. No existe una dimensión excluyente de lo real que sería alcanzada una condición de hablar de ciertas entidades más reales que otros. El principio implícito de que la única realidad a cuya comprensión debe aspirar los investigadores es la sociedad misma, necesita ser cuestionada. Un razonamiento, una manera de pensar, un programa, una técnica, un conjunto de esfuerzos racionales y coordinados, objetivos definidos e instrumentos para alcanzarlos. Todo ello es real aun cuando estos fenómenos de manifestación predominantemente discursiva no pretendan ser la realidad misma ni la sociedad toda. Se anula de esta manera la división considerada durante mucho tiempo como fundadora de la práctica del historiador entre, por un lado, lo vivido, las instituciones, las relaciones de dominación, y por otro los textos, las representaciones, las construcciones intelectuales. Lo real no pesa más de un lado que del otro. Por otra parte, el estudio de los discursos posee de hecho una importancia fundamental para la comprensión profunda del fenómeno de las supersticiones. El concepto de superstición no po- po- por el carácter reflexivo. A lo largo de la historia, nadie lo ha utilizado espontáneamente para calificar sus propias creencias. El término fue siempre empleado para descalificar las prácticas de otros grupos, de otros individuos. Por lo tanto, la noción de la superstición no existe más allá del discurso que la crea al nombrarla. De allí la importancia que el estudio de estos discursos adquiere para la comprensión de las prácticas sociales y para el análisis del proceso cotidiano de construcción de sistemas ideológicos hegemónicos. Una vez establecida por derecho propio la legitimidad y relevancia del estudio de los discursos como fragmentos de lo real, resulta inevitable reflexionar brevemente sobre la misma categoría. La aceptación del término organización, discurso como nucleador de la conceptualización y práctica de la historia intelectual no significa que los especialistas hayan logrado un acuerdo sobre el sentido primigenio del concepto. En una colección clásica de ensayos editados en 1982 por Dominique Lacapra y Stephen Kaplan, pueden encontrarse significados diversos. Marcos Cartel Pecador sintetiza el sentido Foucaultiano del discurso: realidades arqueológicamente recuperables, sistemas de afirmaciones objetivamente descriptibles, relacionados entre sí de acuerdo con reglas y procedimientos
que rigurosamente determinan lo que puede ser dicho, tanto como de manera que puede ser dicho. Así, así concebidos, los discursos son estructuras estáticas en el sentido de que los cambios solo pueden ocurrir como transformaciones internas en el seno de las reglas que los definen. Estos cambios son también pensados como fenómenos discontinuos e inconmensurables, en el sentido de que los discursos constituyen mundos autodefinidos cuyas relaciones con otros mundos solo pueden darse cuenta en términos de exclusión, resistencia, dominación, acciones o actuaciones individuales en el seno de un discurso. Siempre son entonces instancias o manifestaciones de sus regularidades y computadoras. Los discursos son percibidos como íntimamente ligados a instituciones o prácticas sociales determinadas, conformes mando de estructuras de dominación o sistemas de poder. Pueden entonces ser descritos como impersonales, anónimos, sistemas objetivos de reglas que en un sentido práctico y activo contribuyen a construir el mundo de la experiencia. En la misma colección de ensayos, Kate Baker utiliza la noción de discurso que presenta matices en relación con la propuesta anterior. Aun cuando los discursos pueden considerarse como dominios de significado y acción social constituidos por separado, en los cuales el ámbito público, sus jerarquías políticas, sus estructuras legales, sus categorías sociales y sus actores relevantes se construyen de acuerdo con varias reglas y lógicas internas. No son en ningún caso realidades insulares aisladas unas de otras, donde estas perspectivas, los discursos son dinámicos antes que estáticos, sufren cambios y elaboraciones constantes como consecuencia de la actividad de los agentes individuales, están abiertos al impacto de nuevas experiencias y son parte de responder a los desafíos de otros discursos. La actividad de los agentes individuales posee un carácter transformador esencial en esta concepción heterogénea e interactiva de los discursos, en tantas realidades abiertas en estado constante de cambio dinámico, aun cuando no nos hemos planteado de manera explícita la resolución de las contradicciones aparentes que separan a estos planteos teóricos. El discurso antisupersticioso español temprano moderno aporta, según momentos específicos, elementos para justificar ambas posturas. En tanto subgénero del discurso teológico, los manuales de reprobación de supersticiones parecen ser adaptados a lo mejor a una concepción estática del término. Pecado, sin embargo, el lento pero constante derrumbe del cristianismo. Pensado, sin embargo, el lento pero constante derrumbe del cristianismo como visión hegemónica del mundo durante el transcurso de la modernidad,
clásica europea obligó a los reprobadores de supersticiones a elaborar respuestas a desafíos cada vez más audaces y revulsivos. Desde fines del siglo XVI, la actividad de los autores en tanto agentes individuales comenzaron a cobrar una importancia inusitada. En el siglo XVIII, el benedictino Benito Jerónimo Feijó representa ya un discurso abierto capaz de responder a los desafíos de otros discursos. No obstante, los límites concretos del espíritu de renovación en el seno del pensamiento cristiano se hicieron sentir en una u otra manera. La inédita apertura del discurso antisupersticioso en el siglo de las luces no pudo derrumbar ciertos núcleos irreductibles de la visión del mundo cristiano tradicional. En esta circunstancia extrema, el discurso antisupersticioso puso en boca de Feijó las palabras correctas. En situaciones límite, el discurso volvió a funcionar como entidad cerrada que supervisaba lo que podía ser hablado y lo que nunca podría aceptarse como unidad anónima, impersonal, en cuyo seno el margen de acción de los actores individuales se veía irremediablemente constreñido. Nuestra aproximación al análisis del discurso antisupersticioso español adopta como punto de partida una asumida perspectiva cuasi etnográfica. La primera sensación que en el lector moderno produce la lectura de los tratados de reprobación de Pedro Ciruelo, Martín de Castañeda, Juan de Orozco y Covarrubias, Martín del Río o Gaspar Navarro es la de una absoluta e arbitrariedad razonable. El historiador se encuentra a cada paso con aquellas ausencias de sentido que, como quiere Michael de Certeau, abre constantemente brechas en el tiempo. El mismo teólogo que rechaza la eficacia de los amuletos sostiene que en ocasiones las brujas vuelan realmente al aquelarre. El mismo tratadista que considera que en la mayoría de los casos las posesiones diabólicas no son sino enfermedades mentales que los médicos de su tiempo no son capaces de curar. Recomienda beber el agua del lavatorio de las nalgas de la imagen de San Francisco de Asís como protección contra maleficios y todo género de enfermedades. El mismo reprobador que prohíbe a los párrocos rurales conjurar las nubes de tormenta, puesto que considera falsas las creencias que sostienen que los demonios provocan las tempestades, sugiere colocar en las esquinas del lecho de los enfermos monitores de mirra, incienso benditos para alejar el riesgo de hechicerías futuras. Resulta entonces obvio que
La oscuridad de estos razonamientos es simplemente la manera en la que muchos hombres de los siglos XVI y XVII pensaban cotidianamente. Por este motivo, español, el español requería de una perspectiva etnográfica, en tanto el etnógrafo se concentra en las diferencias, en los quiebres, en las disyunciones entre mundos diferentes, hiatos a los que el antropólogo debe proporcionar una explicación que contribuya a reducirlos o eliminarlos. El desafío consistía entonces en analizar la objetivación de las objetividades, hacer la historia de todos todos los elementos que la cultura temprana moderna consideró obvio, pero que hace tiempo han dejado de serlo para nosotros. Era necesario hacer visible lo que era aquella cultura que resultaba invisible por ser demasiado conocido, demasiado superficial, demasiado normal desde la perspectiva de su visión del mundo. La ideología crea ilusiones que no pueden comprenderse en sí mismo, sino en conferencia al principio de realidad que están eludiendo hacer. Pero también es necesario tomar al pie de la letra la lógica aparente de un funcionamiento simbólico para dar cuenta de la coherencia de sus producciones. No se trata tanto de neutralizar los discursos supersticiosos para buscar en ellos disimulados otros metadiscursos que los autores estarían queriendo expresar en lugar del contenido evidente. Una perspectiva realista radical convierte a los protagonistas de discursos que no son ajenos en individuos irremediablemente cínicos. No pueden creer en esas cosas, tienen que estar fingiendo. Si por tomar demasiado en serio los discursos indígenas corre el riesgo de considerar a la verdad oficial como norma de la práctica, por demasiado confiar en ellos, se corre el riesgo de subestimar la eficiencia concreta de lo hegemónico, de subestimar las coherencias específicas de visiones del mundo, alternativas al cartesianismo del cual todos somos actualmente más o menos prisioneros. Nuestra, nuestra fue la intención entonces considerar a los tratados españoles de reprobación de supersticiones como ventanas a través de las cuales es posible percibir todo el saber de la época, como jirones de una visión del mundo compleja y coherente, a la cual el triunfo de las revoluciones intelectuales de los siglos XVII y XVIII desterró para siempre del Olimpo oficial de los pensamientos legítimos. Sus reclamos de verdad debían ser tratados de manera idéntica a como lo serían las afirmaciones de paradigmas prestigiosos y triunfales. No resulta ya legítimo catalogar como patológica toda visión del mundo que se aparta de los principios del paradigma cosmológico matemático mecanicista, que se aparta del paradigma cosmológico matemático mecanicista
que se aparta del pensamiento considerado normal. En definitiva, no se trata tanto de explicar el triunfo del racionalismo sobre el pensamiento mágico, sino las condiciones que permitieron que las cosmologías derrotadas fueran descalificadas mediante términos semejantes: superstición, pensamiento, mágica, creencia vulgar, luego de la consolidación definitiva de la ciencia moderna. Cada uno de los 9 capítulos que desarrollamos a continuación analiza algunos de los problemas claves que encierra la comprensión de la lógica y coherencia internas del discurso antisupersticioso español de los siglos XV al XVIII. La secuencia de capítulos encierra una conexión determinada, temática, de tal manera que las páginas finales de cada uno de ellos plantean los problemas que se pretenden resolver en el capítulo siguiente. No obstante, también existe una conexión de orden lógico entre los distintos apartados que admitiría una alteración del ordenamiento inicial propuesta. Así, el primero y el último de los capítulos pueden leerse uno a continuación del otro sin demasiadas dificultades. No se trata en realidad que de un único capítulo cuyas dos partes fueron ubicadas en los extremos del libro por requerimientos internos de la lógica de argumentación y presentación de los temas. En los capítulos primero y noveno se encuentran las claves propuestas para intentar acceder a un nivel profundo de comprensión de la cosmología que sustentaba la visión del mundo cristiano tradicional, que a su vez sustentaba en definitiva la visión del mundo de los repobladores españoles de supersticiones. El capítulo primero se centra en la descripción del modelo cristiano de superstición propuesto por San Agustín y modificado por Santo Tomás de Aquino, el cual el discurso antisupersticioso español no es sino una de sus expresiones más acabadas. La cuestión clave consiste en descubrir las razones por las cuales la superstición constituye un pecado desde la perspectiva de la religión cristiana. La explicación central girará en torno de la arbitraria unificación agustiniana de prácticas culturales y prácticas no culturales bajo el mismo rótulo de superstición, sustentada en la peculiar teoría de los signos elaborada por el santo de Hipona. Estas circunstancias darían pie a las profundizaciones escolásticas de las nociones de pacto expreso y pacto tácito con los demonios. Para descubrir con mayor eficacia las especificidades de la utilización de la noción de superstición por parte del pensamiento teológico, se contrapone el modelo cristiano de la superstición con los modelos que lo antecedieron y sucedieron al modelo clásico y el modelo científico racionalista, respectivamente.
En el seno del modelo cristiano se señala la existencia simultánea de una definición teológico-filosófica, una definición ético-moral y una definición instrumental de superstición. El capítulo segundo pretende avanzar más allá de los problemas planteados en el primer apartado. Si en este se intenta delinear las razones por las cuales el molde cristiano de superstición considera a estas prácticas y creencias como un grave pecado contra el primer mandamiento del Decálogo, queda pendiente aún la identificación de los motivos por los cuales el pensamiento teológico debió elaborar un discurso supersticioso. Se trata de discernir las causas profundas que provocaron que la noción clásica de superstición cayera en el olvido, sino que por el contrario se construye en torno a ella un modelo de superstición específicamente cristiana. El capítulo tercero adquiere un aspecto perfectamente descriptivo. Se intenta desplegar fenoménicamente una muestra académica del espectro de prácticas y creencias supersticiosas efectivamente reprobadas por los tratados españoles entre los siglos XV y XVIII. Se plantean también algunas hipótesis sobre la utilidad de estos manuales teológicos para entender las prácticas y creencias realmente existentes en el territorio peninsular durante la temprana modernidad, para remarcar la irreductible especificación, las prácticas y creencias lícitas incentivadas por los repobladores españoles del período, la mayoría de los cuales serían también consideradas supersticiosas desde la perspectiva del modelo científico racionalista moderno. El capítulo cuarto se centra en las grandes dificultades que podría encontrar en el modelo cristiano de superstición cada vez que intentaba determinar el carácter lícito o supersticioso de una práctica o creencia concreta. La relativa sencillez de los postulados teóricos sustentados en un triple orden de causalidades sobrenatural, pretenatural, natural, devenía en innumerables polémicas a la hora de fundamentar la licitud de algún ritual específico. El modelo cristiano de superstición podía entonces resultar incapaz de resolver las contradicciones inherentes a su peculiar visión del mundo. Para la descripción de la polémica en el seno del discurso antisupersticioso español, se eligieron dos ejemplos paradigmáticos: las prácticas sanadoras de los saludadores y de los reyes taumaturgos. El quinto capítulo se dedica al análisis de los sujetos del discurso antisupersticioso, contradiciendo aquellos preconceptos que parten de la identificación entre supersticiones y cultura popular. La lectura de los textos españoles temprano modernos demuestra con claridad que los clivajes que
ordenaban la visión del mundo de los reprobadores se organizaban según principios diferentes. El discurso antisupersticioso reconocía la existencia de un clivaje esencial que separaba a los únicos productores legítimos de verdad, la comunidad de teólogos, del resto del pueblo cristiano. Desde esta perspectiva, aún los reyes, prelados, magistrados, juristas podrían convertirse en potenciales homines supersticiosi que rehusaban acatar los fundamentos del modelo generado por los doctores perfectos, por la élite de teólogos. El capítulo sexto aborda el problema de los agentes de la lucha antisupersticiosa. Se plantea la peculiar afinidad de los procesos de extirpación de supersticiones con la conformación de micropoderes y redes capilares de vigilancia y coerción. Se analiza en particular las funciones que los reprobadores de supersticiones otorgan a los médicos profesionales, cuya relación con los sacerdotes cristianos oscilaba entre extremos de colaboración estrecha y rivalidad declarada. El capítulo séptimo se centra en el análisis de diferentes mecanismos de aculturación propuestos por el discurso antisupersticioso español temprano moderno. El objetivo de los reprobadores de supersticiones no era sólo la extirpación de las prácticas y creencias, sino la creación de nuevos hábitos, la incorporación de nuevas prácticas, la adopción de nuevos valores, internacionalización de nuevos impulsos, junto con los mecanismos represivos de la aculturación, satanización, atemorización. Se analizan mecanismos más flexibles como la técnica del reemplazo y la naculturalización de las supersticiones. Finalmente, el discurso antisupersticioso español refleja también las exigencias de desacralización del mundo y clericalización de las relaciones con el orden sobrenatural, características del catolicismo posttridentino. El capítulo octavo analiza las interminables polémicas que se dieron en el seno del discurso antisupersticioso español respecto del carácter real o ilusorio de los actos de la demonología moderna que atribuía a las brujas, aun cuando la profunda demonización del concepto cristiano de superstición convertía en un límite del sabbat de las brujas. El escepticismo reinante entre los inquisidores del Santo Oficio colocó a los reprobadores de supersticiones en una encrucijada de difícil resolución. El capítulo noveno pretende acceder al peculiar sentido de lo imposible que subyace al modelo cristiano de superstición,
frente a las tesis tradicionales que sostienen la inexistencia de en un sentido de lo imposible anterior al triunfo de la revolución científica. El análisis del discurso antisupersticioso español permite descubrir la existencia de un triple sentido de lo imposible en el seno del pensamiento cristiano tradicional. Cada uno de los tres órdenes de causalidades que sustentaba esta peculiar cosmología natural, sobrenatural, preternatural, poseía un claro umbral de posibilidades, tanto como una gama específica de imposibilidades. Se analiza finalmente el surgimiento de un moderno cristianismo en sentido de lo imposible, esbozado a comienzos del siglo XVII por los críticos del estereotipo del Sabbat y profundizado en el siglo XVIII por los autores como Benito Jerónimo Feijoo. Como ocurre a menudo en la historia natural, resulta poco menos que evitar imposibles olvidos, omisiones o incluso arbitrariedades cada vez que se debe conformar un corpus de fuentes relevantes para el desarrollo de una investigación particular. El objetivo del presente ensayo requeriría la conformación de una muestra de literatura antisupersticiosa suficientemente amplia como la para justificar plenamente la relevancia de las hipótesis planteadas. No obstante, en ningún caso requeriría una recopilación exhaustiva de los discursos antisupersticiosos producidos en territorio peninsular a lo largo de los 300 años que por separado corrieron las primeras décadas de los siglos XV y XVIII. Nuestra intención no ha sido la realización de una historia específica del discurso antisupersticioso español temprano moderno, sino una propuesta de análisis profundo de sus componentes esenciales, un estudio de la lógica intrínseca que otorgaba coherencia a un universo que ha dejado ya de pertenecernos. Sin embargo, creemos que el corpus antisupersticioso que hemos finalmente conformado logra dar cuenta de los hitos más relevantes de la producción teológico española durante los siglos de la modernidad temprana, aun cuando se han utilizado algunos catecismos medievales del siglo XIV. Hemos establecido el inicio formal del género temprano moderno en los tres tratados escritos por Lope de Barrientos en las décadas de 1430 y 1440. De la misma manera, aun cuando se puedan eventualmente consultado algunos tratadistas contemporáneos o posteriores a Feijoo, la producción monumental del benedictino cierra formalmente el espectro de fuentes utilizadas para la presente investigación. Hemos preferido obviar aquellos aspectos de la producción específicos de los discursos que no poseían relevancia para la mejor comprensión del contenido de los mismos, por la misma extensión del corpus documental utilizado, que hubiera resultado imposible describir biográficamente los aspectos vitales e intelectuales
más destacados, más destacados de los reprobadores de supersticiones involucrados. Solo hemos recurrido a dicha clase de información cada vez que las condiciones concretas de reproducción se relacionan de manera directa con alguna peculiaridad del tratado en cuestión. Como hubiera resultado monótono y redundante reproducir los datos del año y lugar de edición cada vez que los manuales antisupersticiosos son mencionados en el texto, los lectores pueden encontrar en el siguiente cuadro la información esencial para situar rápidamente en términos cronológicos y espaciales cada uno de los manuales aludidos. Aquí finaliza esta introducción y pasamos al capítulo primero, el método cristiano de superstición. También hacemos una pausa y continuaremos más adelante con este capítulo 1, el modelo cristiano de superstición.